Ahora sí. Pues nos quedamos el jueves pasado. Los pusimos a leer algunos de ustedes, algunos versículos bíblicos, donde estos versículos bíblicos, especialmente Reina Valera, la versión Reina Valera, especificaba o señalaba en esos textos como que Dios tenía unas características que normalmente se manifiestan en nosotros, las personas, en nosotros los humanos. A modo de repaso inmediato, pues esos textos terminaban diciendo que Dios tenía oídos, ¿se acuerdan? Que Dios tenía ojos, que Dios tenía manos, que Dios bajaba, que Dios camina. De hecho, hablamos que Dios cerraba la puerta, en el caso de Noé. También hablamos que Dios sepultó a Moisés, según dice el texto. Es una serie de cualidades humanas que estos textos bíblicos se las adjudican a Dios. Y asimismo hablamos de que Dios en algunos textos dice que tiene emociones, que se lamenta, que se arrepiente, que se enoja, que siente celos, que es un Dios celoso y que también puede aborrecer algo como también lo puede amar. Todo eso son características y virtudes que por lo regular son manifestadas aquí nosotros entre los mortales, entre los humanos. Pero yo cerré diciendo, que ahí fue que dejé la pregunta abierta para continuar hoy. Dame un segundito, arréglame la pantalla que yo no me veo ahí. Disculpen. Ok, déjalo así. Disculpen la pausa. Como que no me estoy viendo bien y se me activa mi problema de distracción. Pues estamos hablando de que el hombre, las características humanas se manifiestan en Dios en la palabra. Ahora bien, la pregunta que dejamos en el aire, ¿verdad? Pendiente para la clase de hoy, ¿alguno se acuerda para comenzar a interactuar con ustedes? Saludos a Lisbeth y a esos que se están conectando ahora. Bendiciones, buenas noches. Estamos en la introducción. ¿Alguien se acuerda? Bueno, de la manera que veo que Dani me está mirando, parece que no nos acordamos. Yo hice una pregunta. Si Dios no tiene físicamente hablando esos atributos, ¿verdad? Yo les hablé de que todo lo que está hablando la Biblia en esos textos, de ver, de oídos, de oír, que tiene manos, ¿se acuerda? Es que puede tocar. Todo eso son sentidos fisiológicos. ¿Ok? Vuelvo a repetir, yo dije que esos son todos sentidos fisiológicos. ¿Y por qué hago la salvedad? Porque Dios no es un Dios fisiológico. ¿Y qué fisiología? Que nuestro cuerpo, ¿verdad? Algo que es tangible, que se puede tocar, algo que es físico. Saludos, Mayor, y bendiciones. Nuestro Dios no es un Dios fisiológico, es un Dios que es espíritu. Tiene que tener esto claro, Dios es espíritu. ¿Okay? Esto tiene unas implicaciones trascendentales cuando aprendemos esto. ¿Por qué? Porque nuestra teología, nuestra comprensión de lo que es Dios y cómo Dios nos habla y cómo Dios trabaja con nosotros, cambia cuando entendemos estos principios. Pues porque por ahí escuchamos, por ejemplo, canciones. Vamos a la teología de las canciones. Hay muchas canciones que dicen que Él baja y me toca, ¿verdad? O me tocó y yo lloré, o me tocó y me sentí libre. Obviamente eso puede, dentro de una canción, dentro de una poesía, puede ser una símil, una metáfora, una comparación, pues, y hasta cierto punto es aceptable dentro de lo que es una canción o una poesía, que usan esas comparaciones, pero dentro de la teología bíblica y dentro de la verdad bíblica no es así. Eso es importante que usted separe una cosa de la otra. Por eso es bien importante la teología de las canciones.
cómo se le está adorando y qué se le está escribiendo al Señor. ¿Por qué? Porque si yo sigo cantando que entro al altar o que entro al tabernáculo y allí el fuego de Dios quemó el holocausto y demás, yo estoy cantando Biblia, pero estoy cantando una historia bíblica que corresponde y pertenece a un antiguo pacto, a una ley mosaica que no me corresponde a mí. ¿Y qué produce eso en nosotros o en todo el que la canta y la escucha? Precisamente produce y mantiene en nosotros, los que lo cantamos, una mentalidad de que Dios está fuera de mí y que no está conmigo. Y que todavía yo tengo que ir a ofrecer sacrificio para que Él se acerque o me escuche a mí. Que todavía yo tengo que ofrecer para que Él me perdone, que es lo que, ¿verdad?, está establecido en ese tipo de canciones. Cuando ya Cristo hizo el sacrificio y lo hizo, dice la Biblia, una vez y para siempre y fue perfecto. ¿Eh? Ya yo no tengo por qué cantar, aunque se oye bonito y mueve mis emociones. La realidad es que la teología de las canciones hoy en día debe ser para exaltar las virtudes del Rey, es para exaltar las virtudes de aquel que nos amó, es para reconocimiento del Dios que nosotros adoramos. Fíjese las implicaciones y las proyecciones que tiene el saber esto. Esto es bien importante. Obviamente nosotros somos seres emocionales y todos los seres humanos somos de alguna manera sensibles o vulnerables a que cualquier letra o palabra nos pueda hasta manipular. No, ninguno estamos exento de eso. Puede ser, dice, no, yo no me dejo manipular, pero puede ser que alguna vez usted haya comprado algo online que usted no necesitaba, pero basado en la promoción y en la manipulación que le dieron, de que era muy bonito y chévere y usted lo necesitaba, pues usted lo compró. Usted, igual que yo, se dejó manipular. Así que en algún momento dado hemos sido manipulados y otras cosas más. ¿Ok? Así que somos susceptibles a ser tocados por las emociones. Por eso antes era un hit en las iglesias donde yo me levantaba, era un hit, pero un hit rotundo. El rubio de Galilea está pasando por aquí. Déjalo que te toque. Esto es para los que a lo mejor no escucharon ese cántico o el corito, ¿verdad? Eso era, si vendiéramos cada uno de esa canción, pues eso era un triple platino fácilmente, porque inmediatamente el que cantaba decía, el rubio de Galilea está pasando por aquí, ya la gente estaba como que se ponía a la expectativa de que, espérate, déjame ver si ahora está pasando por al lado mío o cerca de mí. Y la cosa se ponía más interesante cuando decía, déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Entonces ahí en la mente nosotros empezamos, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí está pasando por ahí. Ahora es que sentí que me tocó. Entonces ahí venía la manifestación fisiológica de nosotros y emocional, porque imagínate, nosotros estamos creyendo fielmente, fielmente que literalmente el rubio de Galilea, o sea, Jesús, me está tocando en este momento. Imagínense, nosotros nos está tocando el Señor, nos está tocando el Señor. Lo digo para establecer algunas diferencias. Oye, yo fui uno de esos que yo estaba buscando al rubio de Galilea cada vez que lo cantaba. Y yo me gocé esos coritos, yo dancé con esos coritos y yo me los disfruté hasta la saciedad. No fue que cambió mi mentalidad cuando realmente el rubio de Galilea ya dejó de tocarme y entendí, se me reveló, el rubio de Galilea se me reveló a través de la palabra y me dice, yo estoy en ti, a través del Espíritu Santo. No me tienes que buscar en experiencias emocionales y exteriores porque ahora toda la plenitud de Dios a través de Cristo habita en ti, porque la palabra así lo establece. ¿Ve? Uno va en procesos de cambios y de desarrollo y la revelación de Dios, que le he dicho antes, es una revelación progresiva. Eso no quiere decir si algún día hacemos un servicio de coritos, nosotros podemos cantar el rubio de Galilea, pero lo vamos a cantar como a conciencia, a conocimiento, que realmente la vida del rubio de Galilea ya está en nosotros.
y ya Él nos tocó. Si lo cantamos y lo tocamos es para gozarnos y disfrutarnos el corito. Pero ya tú y yo experimentamos esa bendición. Así que, habiendo dicho esto de las emociones y que Dios en la Biblia lo presentan como un Dios que no se manifiesta fisiológicamente, pero Él no es un Dios fisiológico. Pues entonces, aquí el tema de la clase era, esas son narrativas bíblicas esenciales para que tú y yo y todos los que alcanzaran a leer la Biblia pudieran entender o visualizar de alguna manera el mensaje de Dios establecido en la palabra. Todo lo que usaron estos autores fue con la intención de que todo lector entendiera el mensaje. Por ejemplo, si querían decir que Dios está celoso, utilizaban el término celoso, pues porque es un Dios que no comparte su gloria con nadie. Pues el autor escribía en algún momento dado el celo de Dios, o si es un Dios que no le gusta que sus hijos actúen de manera desobediente, pues pudiera decir, pues la ira de Dios está con los desobedientes, queriendo decir que a Dios le desagrada que sus hijos hagan actos de desobediencia o no vivan conforme a lo que Él establece. Hay muchas maneras de narrar. Y la pregunta fue, que no me la han dicho, pero la pregunta fue, y entonces, si Dios no es un Dios que se manifiesta fisiológicamente, que solamente lo que está escrito ahí son narrativas bíblicas para entender, entonces, ¿cómo el hombre, cómo Dios se relaciona o se conecta o se interconecta con nosotros, que sí somos seres fisiológicos, sí somos seres humanos mortales y que somos una fisiología, somos un físico, sí somos tangibles, tú y yo nos podemos palpar y tocar. Entonces, ¿cómo eso sucede? Esa fue la pregunta que yo les hice y yo espero que alguien me la pueda contestar porque es una pregunta bien difícil de contestar. ¿Cómo Dios? ¿En dónde? Alguien quiere, yo quiero que alguien me diga. No se sienta mal si no sabe la contestación correcta. Dígame algo, no se quede ahí callado y dice, bueno, yo creo, usted puede decir, si usted no está seguro, usted puede decir con todo el derecho del mundo, fíjese, pues yo entiendo, o yo me imagino, o yo creo que debe ser de esta manera. Cuando usted no está seguro y está fundamentada su respuesta, pues usted no contesta categóricamente. Pero eso no quiere decir que no tiene validez su opinión o lo que su capacidad o lo que usted, su experiencia diga, bueno, yo creo que Dios habla o Dios se comunica a través de, o Dios me habla. ¿A dónde Dios te habla a ti? Esa es la pregunta, vamos. ¿A dónde Dios te habla? Bueno, yo veo por ahí a Irisela tratando de decir algo. ¿A dónde, Irisela? Ahora te oigo. Bueno, me habla a mi mente. A tu mente. Muy bien. Yo creo, eso opino, eso yo he estudiado aquí. Antes era mi corazón, pero ahora es a mi mente. Muy bien, Irisela, muy bien. Excelente. Excelente. Yo estoy con... Ajá, Mayra, ¿qué estás diciendo? Estoy con ella porque yo creo que yo lo escuché de la pastora Sandra Oyola. Ajá. Que ella dijo que Dios tenemos la mente de Cristo y que y ella habló de los sentimientos de lo que usted está acabando de decir. Soy todo muy fuerte. Ok, muy bien. ¿Están de acuerdo esas dos mujeres edificadas que hablaron ahí? ¿Están de acuerdo que Dios habla la mente? ¿Alguien más? Pastor, que quiera decir algo? Original? Perdón, Manuel. ¿Cuál fue la pregunta original? La pregunta original es, ¿en dónde tú entiendes o de qué manera tú entiendes que Dios se relaciona o se comunica o dónde se comunica contigo, dónde Él conecta contigo? Estoy tratando de buscar todas las palabras posibles. ¿Dónde es que tú conectas con Dios, que tú siendo fisiológico, tú siendo un ser humano y Él siendo un Dios que es espíritu? ¿Ves? ¿Dónde está el enlace? Ahí llegó la palabra. ¿Dónde está el enlace? Donde tú y yo como seres humanos decimos, no, Dios me habló, por ejemplo, o
o yo sentí que Dios me dirigió en esto. O sea, nosotros hablamos como que tenemos una relación continua con Dios. ¿Ve? Lo que pasa es que aquí con esta pregunta yo estoy posicionando a Dios donde siempre ha estado, con su divinidad, y posicionándonos a nosotros donde siempre hemos estado, como unos simples mortales pecaminosos dentro de una naturaleza pecaminosa que necesitamos la gracia de Dios para conectarnos con Él. Pero hay un instrumento, hay un enlace, hay un canal, hay, de alguna manera, tú logras el convencimiento de decir, es más, vamos a decir algo más común, ay, yo siento a Dios. Vamos a usar esa expresión, que es una expresión más común. ¿Cómo? ¿Cómo tú crees que eso se da? ¿Cómo tú crees que es el proceso para que tú llegues a esa convicción? ¿Tú levantaste la mano? Sí, dímelo, Manuel, ¿vas a decir algo? Sí, sí. Dímelo. No he hecho mi estudio, ¿verdad? De lo que es un estudio científico de la conexión, ¿verdad? De las neuronas y cómo, cómo esas dopaminas interactúan con el mensaje espiritual de Dios, pero principalmente en términos básicos, yo creo que obviamente es por el espíritu, porque Dios, nosotros somos entes, aunque individuales, por la capacidad o por el estado, ¿verdad? Del cuerpo, por la herencia adámica, ¿no? Del cuerpo pecaminoso. Pero por el espíritu principalmente, obviamente, porque somos una conexión, porque con Dios somos uno y al final de los tiempos seríamos uno. Pero cómo eso se traduce, por ejemplo, creo que había escuchado algo anteriormente en cuanto a la comunicación que Dios utiliza, o en la Biblia algunos profetas o algunos apóstoles, pero mayormente en el Viejo Testamento algunos profetas que a lo mejor mencionan unos términos que son humanos, como estaban mencionando. Dios me dijo, que solamente estamos conscientes que se da de modo fisiológico por las virtudes y capacidades que tenemos, pero lo principal es el reino de los cielos, y a veces yo lo digo mucho con la música y las adoraciones o el estilo de música, que principalmente es el reino de los cielos. Por lo tanto, cómo se comunica, o cómo por lo menos Dios, si quiere expresar algo, lo podemos captar en términos humanos para poder comprenderlo. Y por eso es que se utilizan unos tipos de, a veces mismo Dios utiliza expresiones fisiológicas humanas, como por ejemplo cuando se bajaron los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, que son los Nefilim, que dice en el libro de Génesis. Que se casaron con la hija de los hombres. Entonces él dice, mira, ya tú sabes, no voy a contender más con el hombre, y por lo tanto este será el día de su, ¿verdad? El número de sus días. Esas expresiones, pues, es para que nosotros lo comprendamos, y muchas cosas similares, y aún mayor aún, yo creo que esto a lo mejor voy más al punto, es cuando Dios quiere tener una relación con nosotros y quiere estar en nosotros, que es el Emmanuel, Dios con nosotros. El término que se utiliza es fuerte, ni lo voy a mencionar, porque realmente es lo que Dios quiere, estar en nosotros, una relación con nosotros literal, ¿sabes? Cuando me refiero a literal es que somos uno. O si tú lo describes humanamente, va más allá es casarse, y va más allá. Porque hay términos que en Génesis y en otra área de la palabra en hebreo es la misma palabra que se utiliza de tener coito. Porque es la de relación, te conoció. Entiendo. Humanamente, esa es la expresión que tenemos nosotros humanamente, pero realmente lo principal y lo primordial es del reino celestial. Haciendo una nota aparte, y perdona que les tome tiempo, a veces lo digo con la música, que digo, las cantantes que no son músicas seculares, profetizan sin saber,
o declaran que Dios existe sin saber. Todo lo hacemos pues en base al amor y el tipo de expresiones en las canciones, que si con el amor el amor que te tengo veo la luz, y simplemente estás expresando que cuando el amor de Dios, eso es Dios, ese es el amor de Dios. Pero usted que es secular, que a lo mejor no es cristiano, también estás declarando que Dios es verdadero, pero solamente te falta aceptarlo, Conocerlo. conocerlo. Ok. Gracias por tu aportación, Manuel. Vamos por ahí. Hice mis anotaciones de algunos detalles importantes que mencionaste. Gracias. Sobre todo mencionaste captar y mencionaste virtudes y capacidades que tenemos o que que las tenemos porque Dios no las dio. Excelente. Mirta, tú ibas a decir algo antes de Manuel, ¿verdad? Bueno, yo digo audible porque yo escuché la voz de Dios en el 1999, escuché claramente cuando Dios me dijo, Mirta, yo vengo pronto. Eso fue en el 1999. Y lo que yo escuché fue un estruendo enorme, enorme, enorme. Yo creía que todo mi barrio había escuchado cuando me llamó. Pues, o sea, Dios tiene su forma de hablar con cada uno. De comunicarse. De comunicarse. Excelente. Me gustó esa participación también. Me gustó. Vas a ver más adelante por qué. Y utilizaste el término audible. Sí. Fíjate que me gustó esa también, Mirta. Ahí, si me dejo llevar por ti, Mirta, te me adelantaste a la clase. Pero escuchen eso. Ella dijo audible porque escuchó un estruendo. ¿Ok? En el 1999. Se acuerda de la fecha, obviamente, porque es mujer. Llegó a ser yo no me acuerdo de la fecha. Me acuerdo del estruendo nada más. Al pastor, ella tuvo una experiencia tangible. Una despedida de año. ¿Ella tuvo una experiencia tangible, tú dices? ¿O tú me estás preguntando? No, pienso que, como usted dice, por los sentidos, y el oído es uno de los sentidos, pues ella lo sintió, lo vivió, y por eso ya pienso que pues, es de la manera que ella ha tenido esa revelación personal. Excelente, gracias, Mayra. Esto está poniéndose bueno. Esto está poniéndose interesantísimo. Marjorie, levantaste la mano. Marjo, levantaste la mano, ¿verdad? Sí, okay. Pues hay dos formas importantes, ¿verdad? Que el Señor se comunica con nosotros, y la más importante, ¿verdad? Según mi opinión, es a través de la palabra. Aquí se encuentra específicamente el corazón de Dios, las intenciones, su plan con nosotros, todo lo que Él ha hecho por generaciones y generaciones. Así que, pues la forma más fiel y verdadera de escuchar a Dios por encima de todas las cosas que pueden ser influenciadas es la palabra de Dios, porque esta no puede ser alterada. Y la segunda, el caballero Manny estaba hablando sobre eso y lo fue por encima de ella mientras hablaba, es que nosotros sí somos seres espirituales, y por ende, al Dios ser espíritu, como el pastor estaba diciendo, Él nos dio de su naturaleza. Dice la palabra en Génesis que cuando Él creó al ser humano, lo creó con, ¿verdad?, del polvo de la tierra, pero al final Él sopló aliento de vida, y cuando Él sopló, Él puso allí su misma esencia, el espíritu de Él, ahí, en ese muñeco que Él hizo. Y es la forma donde nosotros percibimos a Dios. Y esto es ejercitado, depende con qué tú te alimentes. Si tú te alimentas todos los días por largas horas de Netflix, va a ser bien difícil tú percibir a Dios. Pero si tú te alimentas de su palabra, que es verdadera, eficaz y es inalterable, tú vas a ejercitar el espíritu que Él puso de Él en ti, y tú lo vas a recibir y lo vas a percibir en tu espíritu. Amén. El próximo jueves, Marjorie es la profesora de este discipulado.
Tengo maestros aquí, tengo maestros, me gusta eso. Tengo maestros. Me digo, prepárate, Marjorie, Manny, tengo maestros aquí. Gracias por tu aportación valiosa también, Marjorie. Y también dijiste dos cosas sumamente trascendentales, y cuando dijiste, así percibimos a Dios. Tú acabas de abrir la plataforma de la clase de hoy, o que puede tomar 2 días. Acabas de abrir la puerta y la plataforma, porque precisamente voy a hablar de percepción, precisamente, de nuestra percepción espiritual. Y tú usaste esa palabra de percibir, ¿verdad? De que percibimos. Pero nosotros utilizamos esa palabra percibimos a Dios, pero honestamente, ¿cuántos de nosotros nos hemos detenido a buscar qué significa o qué resultados o qué impacto tiene la palabra percibir, ¿verdad? Y percibir los asuntos de Dios? Uno no se detiene, porque uno sí, por lo regular, uno da por sentado que ya yo sé lo que significa, ya yo sé que esa es la manera de yo entender las cosas de Dios, y uno percibe. De hecho, hay gente que percibe muchas cosas. Esto no es solamente una palabra que se utiliza a nivel espiritual. Yo conozco, y usted sabe, de muchas personas que dicen que perciben, usan diferentes maneras para decir que perciben cosas, y hay gente que se gana el dinero percibiendo cosas y diciéndole a otros los que perciben, y muchas otras cosas más. Hay gente que percibe gente caminando, cosas en el cielo, tantas cosas, porque la percepción es cuando tú te creas una imagen, ¿verdad? Es una imagen que tú te creas de algo que tú estás tratando de distinguir. Pues mire, la percepción espiritual, yo te voy a dar una definición de lo que la psicología, oiga bien, alguna separación de lo que la psicología, cómo la psicología puede definir percepción. Ahora bien, tal vez se digan cosas en este estudio, se enseñen cosas que usted no lo veía así, o que usted no lo ha aprendido así, o que usted lleva mucho tiempo escuchándolo de otra manera. Por adelantado le digo que me escuche, que tenga paciencia, que dése la oportunidad de escuchar algo nuevo, y con lo que yo voy a tal vez a enseñar no es con una manera de invalidar tal vez de la manera en que usted lo ha venido viviendo o aprendiendo. Lo que quiero decir es que respetamos, ¿verdad?, la individualidad intelectual de cada uno de los que está aquí. Pero yo sí voy a continuar con la edificación y con la asignación que Dios me otorgó y me puso en la mano para yo hacer con ustedes, ¿ok? Eso así nos evitamos. Y si no, pero eso, ¿de dónde saco eso, pastor? Créame, hemos estado estudiando y seguimos estudiando mucho. Ok. En la psicología, que hay gente que no cree que la psicología se puede utilizar para aprender las cosas de Dios, pues yo respeto eso. Respeto el que piense así, pero difiero totalmente. La psicología es un campo que está a la disposición y de bendición para bendecir a todos los hijos de Dios. ¿Okay? De hecho, su pastor, este servidor, pues mi bachillerato es precisamente en psicología. Y hoy voy a estar trayendo algunos puntos de lo que es, he estado estudiando en mi maestría y ahora que comenzamos doctorado, de lo que es un poco breve, de lo que es neuroteología cristiana. Óigalo bien, neuroteología cristiana. ¿Por qué algo la salvedad? Porque si usted busca neuroteología va a encontrar mucha información, porque la neuroteología siempre ha existido y los científicos han estado estudiando y buscando la razón de por qué el ser humano dice que existe un Dios. ¿Okay? Y los científicos, aún científicos que no creen en la existencia de Dios, se han dado la tarea de investigar científicamente hablando, ¿verdad? Científicamente hablando es que haya prueba científica de que realmente existe un Dios. Pues mire, hasta los ateos científicos han seguido
indagando y buscando una razón para decir que no hay Dios, ¿verdad? Sin embargo, el resultado final, en muchos de esos casos, no en todos, es que más científicos terminan convencidos de que sí existe un Dios, y se convierten, llegan a la conversión porque llegan convictos de que después de haber estudiado y buscado la negación completa de que Dios no existe, terminan convencidos por el Espíritu Santo de Dios y por la ciencia de que Dios sí existe. ¿Okay? Eso está pasando cada vez más, porque los científicos de ahora, de esta era, tienen más recursos para hacer estudios, para hacer investigaciones, y por ello siempre diré que la ciencia confirma la grandeza de Dios. No es que la ciencia se opone a Dios, eso es lo que nos han querido vender y decir, y que la ciencia no debe entrar en las iglesias, pero la ciencia la creó Dios y a los científicos también. Y la ciencia va validando, poco a poco validando de que Dios es un Dios real. Pues en la psicología, mucha gente no quiere darle validez a la psicología porque se establece mucho en teorías, básicamente en teorías, pero cuando usted estudia las epístolas del apóstol Pablo, los escritos de las cartas de Pablo a los Gálatas, a los Efesios y aún los mismos romanos, dentro del lenguaje escritural que está allí se encuentra la psicología, y Pablo no había estudiado psicología, pero muy fácil fuera tener un grado doctoral sin haberlo estudiado. ¿Okay? Es como la palabra teología, que hay gente que dice no sabe lo que es teología y le coge un poquito de miedo a la teología, pero la teología significa el estudio de Dios. Lo voy a hacer para simplificárselo. El estudio de Dios, o la ciencia que estudia a Dios. ¿Ok? Así que hoy lo que le vamos a dar es un poco, para contestar esa pregunta que le hice al principio, un poco de neuroteología cristiana. Cristiana, porque es basada en los principios cristianos, en los principios bíblicos. ¿Okay? Y neuro, se lo voy a decir más adelante porque es neuro. ¿Okay? Pero ya usted sabe que todo lo que es neurológico es porque tiene que ver con nuestra área de pensamiento, el área de la mente, que está todo encerrado en nuestro cerebro. Ok. La psicología es la teoría que ayuda a distinguir, la percepción psicológica es la teoría que ayuda a distinguir una figura y un fondo con los estímulos. Esta palabra anótela por ahí, estímulos que estamos percibiendo. Esto es bien importante, anote esa palabra. La percepción o la interpretación que le damos a las imágenes nos acompañan toda la vida. La percepción o la interpretación que le damos a las imágenes nos acompañan toda la vida. Y cuando dice aquí imágenes, no es una imagen per se, no es una figura, no es por decir la botella de agua, que es la imagen de la botella de agua. No. Es en el proceso de nuestra vida, en el proceso de crecimiento, de desarrollo, nos van ocurriendo eventos, situaciones donde nosotros vamos percibiendo cómo son las cosas o cómo se va dando el evento, y tú, lo que para ti fue un evento y tú lo llamaste aprendizaje, esa fue tu percepción, pero puede ser que otra persona pasó por lo mismo que tú y su percepción fue que no fue ningún aprendizaje, que lo que fue una mala experiencia y que le destruyó la vida. ¿Verdad? Me doy a entender. Cada cual percibe de manera distinta las imágenes que le regala la vida, y como dice la definición, puede ser que vivas con ella toda la vida, te acompañan toda la vida. Para irnos un poquito más criollizados, nuestros padres y nuestros abuelos nos decían a la mayoría de los hombres puertorriqueños, niños puertorriqueños, bébete esa cervecita ahí para que te hagas un hombre. ¿Ves? Puede ser que uno de los hombres de esos que le decían eso ahora mismo vive destruido dentro del alcoholismo toda la vida, sin disfrutar de la vida, enterrado en el alcoholismo, no puede tener una familia feliz, no es feliz él. Como puede ser que haya uno que dijo, aunque yo caí ahí, yo entendía que eso me hacía daño y no seguí.
Y esa experiencia me ayudó, sabía tan mala que lo que percibí fue que esto no era para mí. Y dije, jamás en la vida voy a probar más una lata de esa o una botella de esa. La percepción de cómo proceso eso. Son dos diferentes percepciones. ¿Ok? Hay gente que dice, no, mi papá era fuerte. Y hay otros que pueden decir, gracias a que mi papá era fuerte, yo salí como salí. Pero puede ser, hay otros diciendo, no, mi papá era bien fuerte y yo por eso me rebelé y me fui de casa. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Ninguno, porque son maneras de percibir, son percepciones distintas. Ahora bien, voy a definirte percepción espiritual. La percepción espiritual, oiga bien, esto te va a gustar, es la forma de ver el mundo como Dios lo ve. Ya no es como tú y yo lo vimos y lo vemos. Es la forma de ver el mundo como Dios lo ve. ¿Ok? Con esto nos liberamos y nos independizamos de las diferentes visiones que tiene el mundo y sus influencias. ¿Ok? Hoy, por eso nosotros a veces los cristianos en la iglesia hablamos, no, allá afuera en el mundo, he escuchado eso, allá afuera en el mundo lo que se dice es esto, allá afuera en el mundo lo que se habla es esto, aquí en la iglesia o aquí dentro del cristianismo estamos aparte de eso, nosotros no nos relacionamos con eso. Pues está bien, pero sabes que como único tú te liberas de eso o te independizas de eso es viendo al mundo como Dios lo ve. Es la única manera, porque mientras tanto tú vas a seguir experimentando las influencias de todo lo que hay ahí afuera. ¿Ok? Eso es importante que usted lo sepa. Que a veces dice, no, yo, el mundo allá y yo acá. No, se lo voy a comprobar de que nosotros estamos dentro del mundo también. Adiós, pastor, pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Somos mundanos? Bueno, en definición, si estamos en el mundo y participamos del mundo, sí, nos podemos catalogar como mundanos también, porque somos del mundo. Si usted vive en otro planeta, pues usted será de ese planeta, pero mientras esté en este mundo, que de hecho el mundo no es un planeta, el mundo es un concepto global, ¿verdad? Es una totalidad, el planeta es el planeta. Mientras estemos en el mundo, dentro de ese concepto, usted también es un mundano. Ay, el pastor se dañó, me dijo mundano. Usted y yo somos mundanos con percepción espiritual. Usted y yo somos los mundanos con la vida de Cristo en nosotros. Usted y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Es distinto. Ahora bien, yo espero que estemos viviendo como corresponde. Porque yo he visto cristianos hablar mal del mundo, pero en su performance, en su aplicación, en su desempeño como cristiano, actúan igual. No hay ninguna diferencia. ¿Okay? Y a veces igual o peor, lo cual pues es una vergüenza, ¿verdad? Tener que aceptarlo y reconocerlo. Así que estamos bajo la influencia. El ser parte de este mundo desde la perspectiva del sentido de Dios. Si no recuperamos lo que es la perspectiva espiritual, oye, no podemos ver lo que Dios está viendo. Y nosotros como iglesia, y la iglesia de Cristo necesita recuperar eso. Pastor, ¿por qué recuperar? Porque ¿verdad? Porque se recupera lo que se perdió, ¿sí o no? Si tú no tienes que recuperar nada que no se haya perdido, pues quiere decir que nosotros perdimos, el ser humano perdió la percepción espiritual. ¿Sabes cuándo? Vamos a meter Biblia aquí, en Génesis. Ahorita mencionó Génesis, Manny. Cuando Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, a ese primer Adán estaba con una percepción espiritual a altos niveles. Él veía las cosas como Dios las veía en aquel entonces. No fue hasta que entonces él tomó la decisión de salir de donde estaba, de ese estado de percepción espiritual, y pecó juntamente con Eva que estaba allí. Y pecaron ambos, ahí se perdió la percepción espiritual.
Vaya al Génesis después con calma y lo lea. Y lo lea cuáles fueron las consecuencias de ellos haber hecho lo contrario a lo que Dios le había pedido. Por eso, basado en esa palabra, yo te puedo decir que mientras tú te mantengas y yo nos mantengamos haciendo lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vamos a caminar y andar y nos podemos reunir, podemos cantar y nos podemos congregar 7 años sin estar percibiendo lo que Dios quiere para nosotros. Así de grave es esto, y eso sería lamentable. Eso sería completamente lamentable. Vivir el evangelio de Dios de esa manera. Así que yo traje esto para hacer una ilustración. Me quería traer unas gafas y se me olvidaron. Pero estos espejuelos de doncito de 50 años que tengo aquí, es como decir, yo tengo una percepción visual de lo que está ocurriendo, pero lo que yo acabo de decir es como yo cogerlo, como si estos fueran los lentes de Dios. Con esto yo puedo ver como Dios ve. Con esto yo puedo ver, pues entonces, ¿qué yo voy a hacer? Pues me los voy a poner para ver cómo Dios ve. De hecho, veo mejor con ellos que sin ellos. ¿Ok? Es como tú ponerte el lente de Dios. ¿Ok? Hoy tienes que cambiar tus gafas, tienes que cambiar tus lentes. Ponte el lente de Dios para que puedas percibir lo de Dios para ti. Si quieres escuchar y ver lo que Dios está haciendo, anótate esto, que esto es un punchline, como dice mi querido Oscar. Este es el punchline de la semana del pastor. Si quieres escuchar y ver lo que Dios está haciendo, comienza a ver lo que Dios está viendo. Te lo voy a repetir. Si quieres escuchar y ver, son dos cosas, son dos facultades distintas. Escuchar y ver lo que Dios está haciendo, comienza con ver lo que Dios está viendo. Sígame ahí. ¿Qué es escuchar y ver? ¿Cómo podemos catalogar lo que es oír y ver? ¿Qué son esos? Oír y ver. Sentidos, ¿sí o no? Parte de nuestros sentidos, el oír y el ver. Eso está ahí con un propósito, porque estamos diciendo y leyendo que la Biblia que Dios oía y Dios veía, capacidades fisiológicas. Pero aquí estamos hablando de nuestros sentidos. Quiere decir que nuestros sentidos fisiológicos están enteramente vinculados y relacionados a la hora de nosotros relacionarnos con Dios. ¿Ok? Hay que escuchar y ver lo que Dios está haciendo. ¿Cómo? Empieza a ver lo que Dios está viendo. Eso no es otra cosa de verlo, mira, a través de, me parecía el del filtro, a través de los lentes, y de los ojos de Dios, de cómo Dios lo está viendo. Usted que tiene llamado, todos los que están aquí tienen llamado. Todos los que están aquí, Dios le tiene una asignación. Todos son líderes. Si usted no ve como Dios ve primero, tiene que pasar por varios exámenes antes de liderar. Antes de que Dios ponga gente a su cargo. Porque usted tiene que ver la gente como Dios los ve. Porque si tú te fijas en las debilidades, en los defectos, en los problemas, en la falta de esto, en la falta de aquello, en las actitudes, tú dices, yo no voy a trabajar con esta gente no es cristiana, esta gente, este tipo o esta persona o este hombre le hace falta algo, yo no voy a bregar con gente así, yo quiero bregar con gente que sí conoce a Dios. ¿Sabes qué? Tienes que trabajar con esa área. ¿Cómo? Porque los tienes que ver como Dios los ve. Y puede ser que siempre trabajes en la iglesia, en ministerio, donde hay gente que no te van a dar el grado que tal vez tú esperas, que no van a llenar tus expectativas, pero es que no tienen que llenar las tuyas. Tú tienes que ver como Dios lo ve. ¿Y cómo Dios nos ve, pastor? Dios nos ve como un producto terminado. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Dios nos ve con los ojos de la gracia que nos cubren a todos nosotros. Por eso es que podemos decir que somos hijos de Dios. Pero todos pecamos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos muchas cosas que mejorar. Aquí no hay nadie santo. Somos santificados por Cristo.
Así que aprenda esto como líder en potencia. Ya ustedes son líderes, yo digo en potencia, pero es que yo los veo a todos como líderes. Hay algunos que se atreven y otros que no. Vamos a trabajar con eso. Pero vea a la gente, vea a sus hermanos, vea a la iglesia, vea a los niños, vea a los jóvenes, a los juveniles, como Dios los ve. Es como único usted va a ser efectivo ministerialmente hablando y como hombre y mujer de Dios. ¿Ok? Al fin y al cabo, tú y yo somos merecedores de tal gracia también. Necesitamos que alguien nos mire a nosotros como Dios nos ve. Estamos en el misma situación, en la misma situación. Anotaron el punchline. Si quieres escuchar y ver lo que Dios está haciendo, comienza con ver lo que Dios está viendo. Óigame, la humanidad completa ha estado sujeta a los 5 sentidos fisiológicos de la percepción, que son, yo sé que usted lo sabe de memoria, visión, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, el tacto y la audición. Esos 5 sentidos son 5 sentidos fisiológicos y hemos estado, toda la humanidad desde Aristóteles hacia acá, hemos estado sujetos a esos 5 sentidos. ¿Y sabes qué? Tenías razón, porque nosotros tenemos que, cuando nos da un perfume o una flor o un olor hasta desagradable, está el olfato activo, podemos mirar, podemos ver realmente, tenemos la vista, la audición, el tacto, todo es fisiológico. Por eso cuando usted toca, usted abraza a su hijo, toca a su hijo, hay emociones envueltas, hay de todo. Y sí, hemos estado sujetos a eso y hemos estado disfrutando de eso. Ahora bien, todos nosotros aquí debemos saber que no podemos percibir a Dios a través de mis 5 sentidos. A rayo, pastor! Si Mirta dijo que escuchó un estruendo. No se me adelante, sigue escuchando la clase, sigue escuchando la clase. No podemos percibir, fíjese, percibir, y ya yo le di la definición, a Dios a través de mis 5 sentidos. ¿Por qué? Porque estos son procesos fisiológicos básicos. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque no tienen la potestad ni el alcance. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, lo dijo nuestra hermana mayor. Y Ivani también. Como Dios es espíritu, no hay nada fisiológico que tenga la potestad, el alcance de lograr conexión con eso. No lo hay. De hecho, Marjorie dijo, somos seres espirituales y como Dios es espíritu, es como único podemos hacer esa conexión a nivel espiritual. De hecho, hay un texto que dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. No hay otra manera. No hay otra manera. Se define espiritualmente hablando. No hay otra manera. ¿Ok? Así que, pastor, ¿y qué implicaciones tiene eso? Pues mire, tú no puedes percibir a Dios porque por el tacto. No puedes percibir a Dios por el oír. No puedes percibir a Dios por la visión, ni por el gusto. No comer un arrocito con habichuela y un pollito guisado y dice, yo soy uno de los que dice, aquí está Dios. Cuando me como algo así, aquí está Dios. Pero es una metáfora y es un invento mío. Dios no está ahí, el que está ahí soy yo saltándome el arroz con habichuela. Comiéndome y disfrutándome de las bendiciones que Dios me da. ¿Ok? Es importante esto. Mire, si yo no puedo percibir a Dios con mis 5 sentidos, pues entonces hay una pregunta obligatoria. ¿Y de qué manera yo lo puedo percibir? Esa sería la pregunta obligatoria. ¿De qué manera lo puedo percibir? ¿De qué manera yo puedo entrar, si se pudiera decir, en conciencia con Dios, tener esa conciencia de que Dios está conmigo, de que Dios me está hablando, entrar en esa comunicación, en ese enganche con Dios? ¿De qué manera yo lo puedo percibir? Eso serían 3 preguntas buenísimas. Bueno,
Si no percibo a Dios a través de mis 5 sentidos, entonces yo me hago una pregunta. ¿Cuál es mi función? Anote esta pregunta. Pues entonces, ¿cuál es mi función fisiológica? ¿Cuál es mi función fisiológica donde yo me conecto con Dios? Porque si no es con mis 5 sentidos, tiene que haber algo en mi anatomía, en mi fisiología, donde yo me comunique con Dios, o más bien Dios se comunique conmigo. Arreglo eso. Es donde Dios se comunique conmigo. Es donde yo llego a ese convencimiento de que Dios es real y de que Dios está hablando a mi vida y de que Dios está dirigiendo mi vida y de que siento el amor de Dios en mi vida. ¿Ves? ¿Dónde está en nuestra fisiología? ¿Dónde está? Tiene que haber un lugar de conexión, tiene que haber un lugar donde se dé ese proceso. Esa es la pregunta. ¿Dónde está esa función fisiológica? Pues yo le voy a decir hoy. Está justamente en su cerebro. Anótelo ahí y tenga paciencia. No piense, ya el pastor se desvió. No, déme chance. Está en el cerebro y vamos poco a poco porque, ¿verdad? Explicar la neurociencia y demás, eso toma años. Voy a entrar en lo que es la vinculación con la fe cristiana y el proceso espiritual. ¿Por qué es en el cerebro? Porque en el cerebro es donde se validan todos los procesos y actividades perceptivas. Lo voy a repetir porque es en el proceso donde se validan todos los procesos y actividad perceptiva. No hay otra parte de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, de nuestro cuerpo. No hay otro órgano en el cuerpo que valide procesos de percepción. Ninguno, solamente en el cerebro. Y yo le estoy hablando que esto es científicamente comprobado. Esto es comprobado. Aquí no estoy diciendo que posiblemente, que no, esto es comprobado por la neurociencia. ¿Lo puede repetir? Perdón. ¿Lo puede repetir otra vez? Es en el cerebro donde se validan todos esos procesos y actividad perceptiva. Es donde único, parte de nuestro cuerpo, de nuestra humanidad, donde se dan los procesos de percibir. Pastor, pero ¿y si yo toco algo y percibo? Bueno, tú tocaste algo y si es fisiológico, tú sientes. Tú sientes, no percibes. ¿Me entiendes? Cuando yo toco esto, yo siento que la computadora está aquí, el metal, yo siento que es fuerte, es duro. Yo siento, es una reacción fisiológica, pero tú no percibes que está duro. El proceso de percibir es distinto al de sentir. ¿Ok? Yo me doy un golpe, yo siento el golpe. No es lo mismo que yo no me estoy dando un golpe y yo percibo que me duele ahí en la mano. Es distinto. ¿Okay? No mezclemos el sentir con la percepción. Así que, preguntas clave. Oye, debería haber una actividad fisiológica en la cual yo pueda percibir a Dios. Ya que me estás diciendo que es en el cerebro, pues entonces debe haber una actividad fisiológica en la cual yo pueda percibir a Dios. Muy bien. Te voy a hacer unas preguntas. Usted se las contesta allá en su libreta. ¿Percibes a Dios a través del gusto? ¿Percibes a Dios a través de tu olfato? ¿Percibes a Dios a través de tu tacto? Contéstala ahí en su libreta. ¿Percibes a Dios a través de tu vista? Y última pregunta, ¿percibes a Dios de manera audible? Son 5 preguntas. Levanta la mano el que las contestó en su libreta ahí, por favor. O el que la contestó en su mente, que no necesariamente tiene que escribirla. Puede ser que las haya contestado en su mente. Ok. ¿Cuántos contestaron que no?
Ok, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos contestaron que sí? 2, 3, 4. Y los demás que no las contestaron, se abstuvieron de contestar o tienen miedo de contestar. Oscar, ¿qué contestaste? ¿Sí o no? Que no. Ese no se vio ahí. Ese César, que tú contestaste. Me abstuve, no, estoy todavía tratando de entender la pregunta. Ok, pues yo, ¿sabes qué? Ajá, César. Yo personalmente entiendo que por los 4 primeros no. Audible, he escuchado muchos testimonios de diferentes personas que han podido escuchar. De hecho, pues la hermana Mirta, creo que fue, pues estaba ahorita testificando que ella escuchó un estruendo. Y al igual que ella, he escuchado otras personas que sí, que audible han podido escucharlo. Yo personalmente como que entiendo que por ninguno de los 5 sentidos de nosotros se puede pues palpar y tener esa conexión como tal, que eso pues a través del espíritu, otra manera. Ok, gracias César por tu aportación. Okay. Alguien dijo que no, alguien contestó que no. Ya César dijo que las primeras 4, que la última pues la tiene ahí en checkmark porque pues es debidamente explicado por las experiencias. Pero como Oscar dice que no entendió en la pregunta, lo voy a hacer otra vez. Dice, ¿percibes a Dios a través de tu gusto? Estoy hablando de los 5 sentidos fisiológicos que tenemos los seres humanos y que los conocemos desde que nos enseñan. ¿Percibes a Dios a través de tu olfato? ¿Percibes a Dios a través de tu tacto? ¿Percibes a Dios a través de tu vista? ¿Percibes a Dios de manera audible? Y se supone que hayas contestado esas 5 preguntas. ¿Puedo contestar? Ajá, ¿qué contestaste? Pues mira, de la manera que lo puedo también entender es que, por ejemplo, la vista, si veo que alguien está en necesidad y veo que alguien va y lo ayuda, pues puedo decir, wow, mira, ahí está la mano de Dios. Si es ese tipo de pregunta, pues puedo decir que si es como yo he visto a Dios, pues como dijo mi papá, pues la pregunta no es cómo tú ves a Dios, es percibes a Dios, percibes a Dios de esa manera. No es cómo tú ves a Dios. Yo creo que la cuestión aquí Edgar, es que con tus estudios de neuroteología, básicamente está poniendo la palabra persuasión, ¿ok? Percibir las cosas espiritualmente, llevándolo al contrario de los sentidos como tal. Y básicamente, yo te voy a decir una cosa, el ser humano tiene una relación tan especial con Dios que Dios puede revelarse de diferentes formas. Y yo no, yo no limito a Dios de ninguna forma como Él se quiera expresarse. Muy bien. La contestación. Así me gusta que hablen, así me gusta. Pero dijiste algo, persuasión y revelarse. Esa palabra importante es revelarse, pero la más importante que tú dijiste, yo no limito a Dios, dijiste. Esa es la más importante. Yo no limito a Dios. Vamos arriba. Esto está bueno. Gracias por tu aportación. Gracias por tu aportación. Vamos arriba. ¿Que alguien más? Mayra, no te escuches si dijiste algo. Vamos a ver, pues seguimos. Bueno, pues tengo respuestas divididas. Unos dicen algunas que no, otras contestaron que sí, algunas, otros se abstuvieron.
y Aníbal no me la contestó, simplemente me hizo una observación, un comentario. Yo te contesté en el sentido que sí, todas son sí. Yo no limito todas a Dios, sí, okay, todas sí, porque yo no limito a Dios de ninguna forma, todas son sí. Que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiera. Ok, pero dijiste que las 5 son sí, porque no limitas a Dios. Ok, está bien, esto está bueno. ¿Puedo hablar? Sí, ¿quién Hola. es? ¿Quién es? No veo el nombre. Es Suset. Suset, saludos, bendiciones, dime. Hola. Bueno, Hola, puedo hablar yo bajo, bendiciones, puedo hablar yo bajo mi experiencia, ¿verdad? Tu experiencia, voy a anotar eso, tu experiencia, exacto. dímelo. ¿Verdad? Por el tacto estaba en una oración una vez y pude sentir una mano grande, suave, y era como grande, delicada, ¿sabes? Es algo que no puedo explicar. Okay. Y también a través del oído he podido escuchar, a través de la vista he podido tener visiones, he podido hablarle a la gente. Yo pienso que hay diversidad de maneras que se pueden ver, ¿sabes? Sentir, escuchar. Cada cual tiene una manera diferente de cómo sentir a Dios. Ok, gracias por tu aportación. Ya noté. Tú dices que terminaste diciendo que cada uno tiene diferentes. Cada cual tiene una manera diferente de cómo sentir y cómo sentir a Dios. Dios. Una manera diferente de sentir exacto. A Dios. En general. Ok, muy bien. ¿Alguien más? No importa si continuamos el otro jueves, pero yo quise hacer esta clase así porque es importante yo escucharlos y yo me enriquezco de lo que ustedes están diciendo. Y la clase no es de aquí hacia allá solamente. ¿Ok? Aquí tenemos que tuvo su experiencia de sentir una mano grande, suave, que no lo puede explicar. Usted dice que no, es inexplicable, ¿verdad? Su experiencia. Y también dice que cada persona, que es lo que entendí, tiene una manera diferente de sentir a Dios. ¿Ok? Estas palabras son importantes. Revelarse, yo no limito, sentir, no lo puedo explicar, y lo que han dicho todos los demás que no he podido anotarlo. Esas palabras son importantes. ¿Ok? Voy a seguir con la clase y en la medida que va la clase van a salir puntos relacionados a todo lo que ustedes están mencionando. ¿Ok? Por eso les dije al principio que que escuchara todo, ¿verdad? Y tuviera paciencia, porque puede ser que usted viene con una experiencia ya vasta. Y mire, como dije, con unas experiencias de las cuales usted ha hecho su relación y a través de esa experiencia usted define o interpreta a Dios. Pero aquí no estamos hablando de cómo se interpreta a Dios. Aquí en definición de percepción, cómo podemos percibir a Dios, cómo Dios se conecta con el ser humano que somos nosotros, fisiológicos, pecaminosos, que no nos merecemos ese amor de Dios. ¿Cómo podemos poner la palabra Dios en nuestra boca? ¿Cómo podemos decir todo lo que hemos dicho aquí? ¿A cómo llegamos a ese convencimiento? ¿Dónde está eso? Porque de alguna manera Dios se relaciona con nosotros para poder nosotros decir todo lo que hemos dicho aquí. No está mal todo lo que usted ha dicho. Aquí estamos buscando dónde se conecta usted con el ser divino, espiritual Dios, para llegar a las diferentes conclusiones que usted ha llegado y me ha contestado muy bien hoy. ¿Ok? Y yo le tengo que decir que donde único es en el cerebro, porque en el cerebro es donde están las facultades y las virtudes que el mismo Dios nos dio. Y las puso ahí para poder manifestarse y conectarse con nosotros y revelarnos, como dice Aníbal, poder revelarnos y hablar a nuestras vidas. Y nosotros ser seres que conocen la vida o conocen la experiencia de Dios. No hay otra forma
No hay otra forma. Usted búsquelo, investíguelo, no me diga su opinión, su idea, usted investíguelo y traiga la evidencia. No hay otra forma. No hay otra forma donde Dios se comunica, porque Dios es espiritual y es perceptible. Usted no puede tocar el espíritu. Usted no puede olfatear el espíritu. Esas son actividades fisiológicas. Y Dios no es físico. Dios es espiritual. ¿Ok? Atienda. Yo lo dije al principio, vamos a decir unas cosas que van a chocar con algunas estructuras que usted tiene y que yo las tenía también. El Dios que nos habla, perdóname, la respuesta mayoritaria fue sí. Hay alguno que las contestó no, todas. Hay alguno que dijo no, todas. Ok, entonces pues yo fui el único. Yo las contesté todas que no. Ok. Respetamos a los que respondieron que sí. Valga la aclaración. Respeto profundamente a los que dijeron que sí. Por lo tanto, si afirmamos que percibimos a Dios a través de el cerebro tiene una facultad, que aquí es que voy. Atienda bien. De tantas que tiene, yo voy a tocar una, que es a donde Dios habla y a donde Dios nos revela. Y es a la facultad del pensar. Es en el cerebro donde usted desarrolla el pensar o sus pensamientos. Antes de que usted ejecute físicamente algo, primero llega ¿qué? El pensamiento. Antes de que usted hable lo que dijo ahorita ahí y lo que yo estoy diciendo aquí, lo primero que llegó fue una forma de pensamiento. No hay nadie que no piense, que hable sin pensar, aunque hay gente que pareciera que sí, que hablan sin pensar, pero no es real. El pensamiento es el que produce el lenguaje. El pensamiento es el que produce la comunicación. Así que todo lo que usted dijo ahorita y lo que yo estoy diciendo hoy está pensado antes. Es en el proceso de pensamiento. Y yo puedo decir, sí, pero Dios habla también por la gente, por profeta. Sí, pero ¿cómo el profeta percibe la voz de Dios? Si el profeta no es espiritual, es físico, es fisiológico. Ah, no, yo escuché la voz de Dios, sí. ¿A dónde te Dios habló? Para que tú después lo puedas transmitir en un lenguaje. Ah, y en español, en el caso de nosotros. Porque Dios no habla español nada más. ¿Ve? Habla al pensamiento del ser humano. Ahí es que Dios habla, el pensamiento. Ahí es donde Dios se relaciona. Es como único. Por ejemplo, una evidencia de eso es que como único tú y yo podemos cambiar nuestras malas costumbres y nuestros conceptos erróneos, es precisamente cambiando nuestra manera de pensar. Si tú te continúas pensando de la misma manera, sigues actuando de la misma manera, te conduces de la misma manera. Por eso Dios es ahí, a través de su Espíritu Santo, habla a nuestra mente, es al pensamiento, porque es donde único podemos procesar algo que no es tangible. Algo que no es tangible, algo que es espiritual, es ahí donde están nuestras facultades. Y yo no estoy diciendo esto para establecer una teología psicológica, no. Estoy hablando de la grandeza de Dios. Y hay Biblia para esto. Hay manifestación en la Biblia sobre esto. Lo que pasa es que cuando se escribió la Biblia, no habían los adelantos científicos de los que usted y yo disfrutamos ahora, y no había tanta información recopilada ni científica que la pudiéramos utilizar ahora para validar estos principios y para que estén a la mano de nosotros, para validar la presencia de Dios en nosotros. ¿Ok? En la Biblia, dentro de todos esos seres humanos que tuvieron experiencia y que narraron la Biblia, Dios había pensamientos. Evidencia de eso, mire, estamos hablando de la palabra, ¿verdad? La Biblia. Todo lo que está aquí contenido, escrito, impreso en los 66 libros, ¿saben qué son? Millones de memorias compartidas.
Estos son millones de memorias compartidas de por siglos, de siglos ahí escritas y fueron transcritas, memoria de memorias y memorias y memorias por lo largo de millones de años. Estos son memorias compartidas. Te pregunto yo, ¿dónde habitan las memorias? ¿De dónde tú sacas las memorias? ¿De dónde? ¿De dónde? Del cerebro. Es en el cerebro. Ahí es donde está la única facultad de las memorias. Por eso es que ahora yo te digo, vete 20 años atrás cuando estabas allí enamorando a tu esposa. Y usted se va a ir para allá atrás y se va a acordar el carrito que tenía, donde la llevó a comer y todo. Se va a acordar. Y la que es su esposa se va a acordar más detalles que nosotros, pero se va a acordar también. Eso se llama memorias. Eso usted no lo hace con el olfato, con el tacto, con los ojos. Esa plasticidad cerebral, ese ir y venir con las memorias, es una facultad que Dios nos ha dado que está dentro del cerebro. Pastor, también la pastora va a decir algo. Es importante también entender que todos nuestros sentidos funcionan por la mente. O sea que en otras palabras, nuestro cerebro es que controla toda la anatomía de nuestro cuerpo. Se me adelantó la pastora. Sí, pero no, es que no quiero que se entienda. Pero entonces o se interprete correcto. Pero las personas que han escuchado o las personas que han sentido un olor o han tenido una sensación, pues todo, o sea, tu mano no se mueve sola. Si no pasa por aquí primero. Si no pasa porque la mente lo pensó primero, ¿ok? Esto es la anatomía, la biología del cuerpo. Lastimosamente, si un ser humano tiene derrame cerebral, ni la medicina lo puede resucitar. Porque si se muere el cerebro, se muere todo el cuerpo. O sea que lo que nosotros no podemos llegar a la conclusión de que esta persona que tuvo X o Y experiencia no la tuvo. Sí, la pudo haber tenido. Lo que no sabía es que donde primero se interpretó, porque donde primero se pensó, se interpretó, se visualizó, fue en el cerebro. Ahora no significa, pastora, pero si yo entro en la presencia del Señor y yo siento como un olor fragante o siento algo especial o algo, ¿eso significa que no sentí la presencia de Dios? Sí. Lo pudiste haber sentido, lo pudiste haber escuchado y todo eso, pero lo que el pastor está tratando de decir es que todo eso empieza en tu mente, porque nada de tu cuerpo, nada, ni el olfato, ni el gusto, ni el auditivo, nada de eso funciona si no funciona primero en el cerebro. Es importante y perdone, pastor, pero para mí es muy buena aportación. Para mí es importante entenderlo porque a veces las personas a veces vemos más que blanco y negro. Y como bien dijeron, creo que fue Aníbal, ninguno de nosotros podemos sujetar la voluntad de Dios. Dios en su multiforme gracia se manifiesta a sus hijos como Él quiere. Ahora, ¿cómo tú lo interpretas? Desde tu mente. Y esto lo percibes desde tu mente. Claro. Y lo que el pastor se está esforzando a enseñarnos es un lenguaje que tú no cambias de la noche a la mañana. Porque si tú le has servido al Señor por 30 años y tú has estado diciendo lo mismo por 30 años y tu mente cree todo lo que tú le dices, no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Eso va a tomar tiempo en que tú tienes la interpretación. Entonces, ¿cuál fue la interpretación correcta? Que pensamos que el corazón dominaba todo. Y el corazón no tiene ninguna función. No, o sea, el corazón como tal, no, lo único que hace es llevar sangre a todo nuestro cuerpo. Eso es lo único que hace. No tiene emociones ni tiene pensamientos. Todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones nacen desde nuestra mente.
Yo espero no haberlos enredado más. Gracias por una muy buena aportación. Es que yo sé que esto es un tema de momento, pero vamos para ahí, porque Dios nos habla y nosotros percibimos a Dios, y es bueno saber cómo y en dónde se procesa eso. Por eso Daina hace una buena aportación, porque por ejemplo la hermana, Dios mío, Suset, que habló de su experiencia fisiológica, ajá, donde sintió una mano, ¿verdad? La hermana Mirta, que mencionó que en una experiencia en el 1999, audiblemente ella escuchó un estruendo, y en su experiencia personal ella escuchó un estruendo y escuchó un mensaje la de que voz. escuchó la voz, o sea, audible. Pero tú no puedes, pero a lo que voy, el sentir mano, el tocar algo, el escuchar una voz, el oír una voz, son sentidos fisiológicos que no se activan a menos que el cerebro envíe la señal que diga, tú vas a oír ahora, tú vas a sentir ahora, ahora tú vas a percibir ese olor por el medio del olfato. Todo eso son señales que envía el cerebro para que fisiológicamente hablando tú puedas oír. ¿Ok? Lo que pasa es que no quiero entrar en ciencia, en neurología, no quiero entrar en eso, para no irnos lejos para allá y desvirtuarnos de la, ¿verdad? del tema central. Por ejemplo, como dijo la pastora, hay gente que recibe un accidente. Un ejemplo más sencillo. En el boxeo, rayo, me pasé de hora, son las 9 y ustedes siguen hablando. Son las 9 y no me han dicho nada. En el boxeo, cuando le dan un golpe y hay una lesión cerebral, creo que lamentablemente, hay un joven boxeador puertorriqueño que se me escapa el nombre, que su carrera tenía un futuro brillante, y por un golpe en la parte de atrás del cerebro le creó una lesión cerebral que él ha estado luchando con su salud. Yo creo que es Pritchard, ¿verdad? Pritchard, algo así. Lamentable suceso. Y así como otros tienen lesiones cerebrales, no pueden, desarrollan unas limitaciones físicas. ¿Pero por qué? Porque la lesión fue en el cerebro. No fue, el golpe no fue en el brazo, el golpe no fue en las piernas. Sin embargo, él no puede casi caminar ni mover los brazos. Y el golpe la lesión fue en el cerebro. Trayendo unos ejemplos más prácticos, en el lóbulo frontal aquí de la corteza cerebral de nosotros está la razón, el juicio, la toma de decisiones. Cuando hay personas que reciben los accidentes de motora, que chocan y se reciben lesiones en el lóbulo frontal, pueden pasar días donde la gente dice, él está hospitalizado y perdió ¿qué? El conocimiento. Dice, perdió el conocimiento, no está consciente, porque está lacerada, lesionada la parte del cerebro del lóbulo frontal, que es la que desarrolla y le envía el mensaje para que él sepa dónde está, quién es y qué puede hacer. Pues de la misma manera es que Dios se comunica con nosotros. Es ahí donde Dios se comunica para que entonces yo pueda decir, yo siento que es físico, yo siento la presencia de Dios. Por ejemplo, que es lo que yo siento la presencia de Dios. Yo siento que Dios ha tocado mi vida. Yo siento que Dios me habló. Yo siento que Dios me habló. ¿Ve? El sentir, ya tú dices, no, esto es algo mío, es algo fisiológico, pero tú no puedes sentir nada si el cerebro no te envió el mensaje y la dirección correcta para que tú puedas sentir. Dos cositas y termino. Primero, el hecho de que no hayas tenido ninguna de estas sensaciones no significa que Dios no está contigo. Ahí va también. Eso es bien importante, porque hay personas que pasan mucho de su tiempo cristiana diciendo, yo nunca he hablado en lengua, yo nunca he sentido al Espíritu Santo, pues ¿será que yo no soy espiritual o algo así? Eso no tiene nada que ver. Ahí entra la parte de la soberanía de Dios. Dios se manifiesta a cada persona como Él quiere, ¿verdad? Hay algunos que tienen estas experiencias y otros no las tienen. Ahora,
Habiendo dicho eso, también es importante decirles que por qué como cristianos necesitamos tener esta información, porque ahora nosotros somos más responsables de cuidarnos, de cuidar qué vemos, de cuidar qué escuchamos, de cuidar qué hablamos, de cuidar nuestra forma de pensar, porque hay mucha gente en las iglesias que llevan años y nunca han cambiado conductas ni comportamientos. Ni superan pasado, ni superan traumas, porque no han sabido manejar, reeducar, transformar la manera en que piensan. La Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 14, dice que debemos renovar nuestra forma de pensar. Y por eso es que nosotros como iglesia hemos tenido la encomienda de parte del Señor de reeducar la iglesia y comenzar a decirles, es que tienes que empezar como tú piensas, cómo tú manejas tus pensamientos y tus emociones para que puedas tener una vida de manera integral saludable. Y por eso es que nosotros estamos hablando de este tema, porque nosotros te podemos hablar de qué significa las lenguas y qué es la manifestación del Espíritu Santo, pero todo eso no te ayuda para pagar los biles o para enfrentar el dolor. Es importante que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, aprendamos que Dios se manifiesta en nuestras vidas en todo momento y que Dios está con nosotros en todo momento. Y este conocimiento nos da autoridad. Entonces ya yo no necesito buscar que otro ore por mí. Yo puedo ponerme las manos en el área afectada porque yo tengo a Dios conmigo, yo tengo autoridad y yo tengo una relación con Él. Así que mis amados hermanos, ustedes disfrutan de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está contigo ahora mismo. Él está viendo tu necesidad, Él está viendo tu aflicción, todo lo que tú has estado viviendo, lo que viviste, lo que vives, todo eso. Y Él les ama con amor eterno. Dios les ama a cada uno de ustedes con amor eterno. No nos atribulemos, ni nos afanemos, ni nos fatiguemos por cosas que no tienen importancia, por cosas que son pasajeras. El Señor nos quiere a cada uno de nosotros creyendo en su palabra, creyendo en su presencia que está en medio de nosotros y manifestando el depósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo más importante de todo esto, como decía el pastor, que es lo que Dios espera de nosotros en una de sus prédicas, que nosotros obedezcamos. Obediencia. Obediencia es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere con nosotros. Así que sigamos disfrutando estas enseñanzas que el pastor sigue trayendo a través de la prédica, de las clases. Y como él les menciona anteriormente, si usted tiene dudas o preguntas, nos puede escribir por teléfono y podemos coordinar una llamada o alguna reunión y con mucho gusto lo podemos hacer. Estamos en la mejor disposición de ayudarles. Bueno, pues cierro esta clase con 2 de Corintios 4:13. 2 de Corintios 4:13, allí dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El creer es un proceso abstracto, es una manera de percibir a Dios. El creer no es fisiológico, pero hablar sí es un sentido fisiológico. Ahí está, creí primero y por lo que creí, hablé, porque el pensamiento es el que nos da el lenguaje. Así que nos cerramos con ese versículo bíblico. En Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4:13. Okay, que después el jueves que viene continuamos con la clase. Topique se extiende. Gracias por su paciencia y me perdonen que yo ni miré el reloj, ya son las 9 de la noche, por lo regular no llego hasta las 9. Gracias y siga estudiando, siga leyendo, indague sobre lo que se